Estimados amigos, les saludamos con mucho gusto. Esperamos que hayan tenido unos días de asueto, unos días de reflexión, unos días de convivencia en lo que llamamos Semana Mayor, la semana pasada, esta Semana Santa. Y bueno, esperamos que hayan ustedes disfrutado y hayan aprovechado y hayan recuperado energía después del estrés de las declaraciones anuales de las personas morales, porque pues se van a necesitar ahora para las declaraciones anuales de las personas físicas. Les saludamos con mucho gusto y de la misma manera saludo a mi buen amigo el doctor Silvino Vergara Nava. Mi querido doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos, muchas gracias. Bien, bien, ya estamos aquí preparados. Perfecto. Bueno, pues vamos a tocar este tema en este programa Indubio contra Fiscum, donde tocamos pues todos los temas que tienen que ver con la materia tributaria, la materia fiscal en todas las áreas del derecho que sirven para abordar este fenómeno, este tema, el tema tributario, el tema procesal, el tema fiscal, el tema contencioso, administrativo. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a tocar un tema por demás espinoso, que son las cláusulas habilitantes. Cuéntanos, mi querido doctor, acerca de estas cláusulas habilitantes. Muchas gracias. Pues parte el origen, digamos, de todo esto, de las fuentes del derecho fiscal, que bueno, todos saben de dónde provienen estas fuentes del derecho fiscal o cómo están conformadas. Y bueno, uno de los temas medulares es las reglas de carácter general, ¿no? Lo que le llamamos la miscelánea fiscal. Y en esas reglas de carácter general o miscelánea fiscal, pues siempre ha habido el criterio de que, por un lado, las cláusulas, las reglas de carácter general, bueno, tienen vigencia de un año, están clasificadas en reglas de comercio exterior y de contribuciones internas, pero pues siempre ha habido el criterio de que las cláusulas, o mejor dicho, que las reglas de carácter general no pueden generar más obligaciones que lo que esté previsto propiamente en la ley, que no puede haber mayores obligaciones que las previstas en la ley. Sin embargo, pues esto ya no es tan a rajatabla, tiene excepciones y dentro de la excepción pues están las cláusulas habilitantes. Las reglas han tenido tanta importancia en cuanto a que han establecido pues obligaciones, en cuanto a que se han convertido también disposiciones que a veces representan mayores cargas a los particulares en general, que pues el juicio contencioso administrativo, como lo marca el artículo 2 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, no es únicamente contra resoluciones definitivas singulares que van dirigidas a una persona en particular, sino que también va encaminado a reglas o disposiciones administrativas de carácter general, ¿no? Es una especie como de un juicio contencioso en contra de disposiciones de carácter general que permite que esa sentencia, en caso de que así sea, anule esa regla para aplicable solamente esta sentencia para quien interpuso el medio de defensa. Eso es lo que sucede en el juicio contencioso. Digamos en términos así muy coloquiales y lisos y llanos, es como una especie de amparo, pero en vez de un amparo contra leyes, pues es un amparo contra propiamente reglas o disposiciones de carácter administrativo que se asuma que son contrarias, ¿verdad?, a la propia naturaleza de esas disposiciones, de la naturaleza de las reglas de carácter general. ¿Para qué están las reglas de carácter general? Pues para facilitar la aplicación de la ley, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Por eso también establecen derechos en algunas ocasiones estas reglas de carácter general. Pero fíjate, Alberto, que pues de un tiempo para acá, que será de algunos 8 o 10 años hacia la fecha, pues estas reglas de carácter general, lejos de que establezcan facilidades, que establezcan derechos, que establezcan beneficios a los particulares, se han vuelto disposiciones que establecen una gran cantidad de obligaciones. Y si existen estas obligaciones, la pregunta es, pues, ¿qué nadie interpone un medio de defensa en contra de estas reglas? ¿Qué nadie impugna estas reglas de carácter general? Y bueno, pues lo que se ha establecido como para poder resolver este problema, digamos, desde el punto de vista de la autoridad que genera este tipo de reglas que establecen cargas a los particulares, pues tenemos precisamente a lo que le llaman las cláusulas habilitantes. ¿Y qué vienen siendo las cláusulas habilitantes? Pues la cláusula habilitante
como su nombre lo establece, la cláusula, es decir, la ley, ¿no? La cláusula, le decimos, es la ley. Habilitante significa que habilita a través de esta ley, a través del legislador, se está habilitando que las autoridades administrativas en reglas de carácter general puedan establecer, pues, digamos, una regulación más específica a lo que en términos generales está en la ley. De tal suerte que si establece esta cláusula habilitante, si establece esta facultad que otorga el legislador para que a través de reglas de carácter general se pueda regular algo en materia más específica, pues entonces se está permitiendo que se establezcan también obligaciones en las reglas de carácter general. Por lo tanto, pues las cláusulas habilitantes es la excepción a ese concepto genérico que tenemos de que las reglas solamente pueden establecer derechos y no pueden establecer obligaciones. No, pues sí las pueden establecer siempre y cuando exista una cláusula habilitante para que en esa materia pueda determinar que es factible hacer tal o cual legislación, tal o cual regulación, tal o cual regla, y que con esta regla se puedan permitir de alguna manera pues implementar obligaciones y cargas a los particulares. Estas cláusulas habilitantes, por lo tanto, pues cada día tienen mayor énfasis porque pues ustedes mejor que yo saben que las reglas de carácter general pues cada día tienen más y más obligaciones a los particulares. Entonces hay una franja muy tenue, hay una frontera muy tenue entre lo que es una regla que sí puede prever derechos únicamente y no obligaciones, y del otro lado la frontera de la cual sí puede prever tanto derechos como obligaciones. Esta frontera que se da entre uno y otro, pues a veces es muy tenue. Sin embargo, la cláusula habilitante es muy clara, debe de haber una disposición que faculte a que en esta materia se pueda implementar alguna regulación a través de estas reglas de carácter general. La última reforma que tenemos al respecto, pues es la que corresponde a los artículos 29 y 29A del Código, que habla de los comprobantes fiscales, donde en las reglas de carácter, bueno, en donde propiamente en el Código Fiscal se permite que las reglas de carácter general puedan regular requisitos que no están previstos en el código, en el reglamento, y por lo tanto pueden establecerse en las propias reglas de carácter general. Esas reglas de carácter general, por eso, ahora que está la versión 4.0 de los comprobantes fiscales, pues hoy le da mayor énfasis, ¿no?, a esta situación de establecer obligaciones y cargas, cuando lo que está estableciendo, pues es regularlo de manera mucho más específica a como venía, digamos, en la generalidad de la ley. Estas cláusulas habilitantes, pues es una interpretación del Poder Judicial, es una regla de carácter general que no está expresamente en la Constitución, pero se desprende de la, digamos, de la interpretación de la Constitución por parte del Poder Judicial, más que nada encaminado a que si nosotros nos ponemos a legislar lo que regula la regla de carácter general, se legisla en la ley o se legisla a través de un reglamento de código fiscal, impuesto a la renta, IVA, lo que ustedes quieran, pues va a dar como consecuencia que el problema es que sea muy lento el que se implementen estas medidas, ¿no?, que tarde mucho más en todo el proceso legislativo para implementar estas reglas, cuando estas son prácticamente de emergencia, cuando estas son de urgencia, cuando estas son de ya, porque pues está dando una situación en la vida económica del país que requiere de estas reglas de carácter general. Y si nos esperamos a todo un proceso legislativo, a que pase una cámara de origen, que pase a una cámara revisora, que pase por los comités de las determinadas cámaras, que después llegue al pleno, que se apruebe, bueno, todo esto pues hace que se vuelva muy lento cualquier disposición que se necesite reformar, pues para limitar sobre todo muchas ocasiones o restringir ciertas libertades económicas a los particulares. Entonces, bajo ese criterio, pues hoy estamos inundados de reglas de carácter general. Hoy hay una gran cantidad de reglas de carácter general y que, bueno, ustedes mejor que yo saben que muchas personas pues prefieren, digamos, darle mayor énfasis a las reglas de carácter general que a la propia ley. Pero fíjate, Alberto, que ahora en la disposición de 2022, en la disposición que entró en vigor en 2022, se establece que a través de reglas de carácter general se pueden establecer los requisitos, se pueden implementar los requisitos de los FDI, ¿no? Así lo marcan 29A de código. Y dice, las reglas de carácter general, aunque no sean publicadas, ¿no?, que se publiquen en la página del SAT. Es decir, aunque no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, ahí sí no vamos de acuerdo con esto, porque pues el que no se puedan publicar más que en la página del SAT,
pues hasta qué momento esto resulta una cuestión que va en contra de que toda norma jurídica debe estar debidamente publicitada. Y aquí no está publicitada, no está debidamente publicada en un órgano que nos pueda permitir darnos estabilidad respecto al alcance de estas normas, ¿no? Porque pues si no, al ratito todo el mundo va a estar estableciendo reglas y todas estas reglas van a estar en todos lados, menos en donde deberían de estar, que es en el Diario Oficial de la Federación, su publicación para que conozca a todas las personas y con esto puede iniciar en su momento la vigencia. ¿Qué dice el Código Fiscal? Pues dice las reglas de carácter general que se publiquen en la página del SAT, es decir, con que estén publicadas en la página del SAT, lo demás no interesa. Y esto pues es muy arriesgado, esto puede representar una violación propiamente a los derechos del particular, los artículos 14 y 16 de la Constitución, porque pues es necesario que cualquier regla entre en vigor a través de un órgano que tenga la competencia para esa situación. Y bueno, hoy no lo tenemos. Hoy lo que tenemos por un lado es pues estas reglas que no tienen nada y que se implementan de alguna manera obligaciones y a ver quién es el que algún día demanda esa situación. Y del otro lado, pues sí tenemos, digamos, las reglas que permiten a través de las cláusulas habilitantes que se regule algo, que se implemente algo con obligaciones que van a estar permitidas, no expresamente por la Constitución, pero sí por la interpretación que da el Poder Judicial. Y es uno de los temas pues más álgidos que hay, el tratar de comprender cuándo sí es procedente que se interponga pues a lo mejor una medio de defensa por una regla de carácter general que está estableciendo obligaciones y cuándo no, porque hay una cláusula habilitante que le está dando la facultad a esta administración pública para que legisle y cambie lo que corresponda en ese sentido y se implementen pues obligaciones no previstas en una ley, Alberto. Pues por ahí les faltó a los amigos de legisladores tomar la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, porque ahí estuvimos estudiando cómo esto representaría un retroceso de 500 años, donde pues cada parroquia, cada feudo establecía sus normas y sus reglas, y bueno, la evolución del derecho nos llevó a la codificación y ahora pareciera que vamos caminando en sentido inverso. Pues sí, ahora parece que las reglas de carácter general, digamos que son una capillita, ¿no? Y entonces la capillita de las reglas de carácter general de comercio exterior, las reglas de carácter general de las contribuciones internas, y bueno, pues si hacemos ese parangón, pues eso es lo que está sucediendo. El problema es que esto se desapareció en su momento, ¿no? Esto que estás comentando de los tiempos de la premodernidad, pues desapareció por la falta de certidumbre, por la falta de seguridad jurídica. Si analizamos estas disposiciones del Código Fiscal, el que diga que se pueda publicar en la página del SAT y con eso resulte obligatorio, es increíble. Verdaderamente es increíble que se dé esta situación, pero pues así está previsto. Y bueno, tú mejor que yo sabes cuántos están batallando con el CFDI de la versión 4.0, los complementos del comprobante fiscal, los requisitos que marca, todo lo que representó el asunto pues que de repente hasta salió en los diarios ahí cierta oposición entre Servicio Postal Mexicano y Hacienda, porque resulta que Cepomex tiene los códigos postales pues ahí medio mal ordenados o mal arreglados, el otro lado pues piensan que todo esto es una perfección y bueno, hay una desorganización impresionante con todo esto y bueno, como decías, pues es increíble que todavía estemos en estos tiempos en el extremo de que el legislador pueda prácticamente legislar vía reglas de carácter general, cuando al final del camino pues se pierde cualquier seguridad jurídica, cualquier principio de certidumbre, si es que lo manejamos de esta manera, pero pues mientras así están estas regulaciones y bueno, si nos preguntamos quién acude a un juicio contencioso para impugnar tal o cual regla, pues yo creo que son muy pocos los que acuden a interponer un medio de defensa precisamente pues por toda esta complicación y toda esta telaraña que hay entre las que sí pueden, las que no pueden y los criterios de los tribunales, Alberto. Efectivamente, ya lo mencionabas que hay una frontera muy tenue, me hizo recordar esta película, si no mal recuerdo, de Steven Spielberg, de La Delgada Línea Roja, donde pues, manejan ahí un conflicto existencial entre lo que es correcto e incorrecto. Creo que la intención es buena, como diría Juan Gabriel, la intención es buena y nadie te la quita,
pero están rebasando porque el propósito de estas reglas es justamente dar un marco regulatorio administrativo para que la aplicación sea más sencilla, sea más fácil y no sea pues laberinto, ¿no? Que de repente encontramos y es difícil descifrar un crucigrama ahí difícil, bueno, pues nos los estarían poniendo más fácil. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Es que van más allá de la función regulatoria, de la función explicatoria y pasan a una función legislativa con estas regla miscelánea fiscal. Y pues habrá que ver si dice por ahí un mal dicho que la ley es como la salchicha, que no sabemos ni siquiera, o que es mejor no saber cómo la hicieron. Pues te imaginas una regla de carácter general, cómo se hace, ¿no? Ni siquiera tenemos idea de cómo se hace una ley, donde todos aprueban, pero nadie la leyó, no saben de qué se trata, pero ya está aprobada. Pues ahora si lo pasamos a una regla de carácter general, pues quién sabe si esté más o menos en las mismas condiciones en estos tiempos que de alguna forma, pues siendo el mes de abril, que es pues normalmente el mes de los libros, pues tendríamos que estar más apegados a la academia, más apegados a la doctrina y ver cómo pues este tipo de regulaciones como la cláusula habilitante en la regla miscelánea fiscal, pues rompe con cualquier certidumbre jurídica que deberían de tener los particulares, rompemos digamos con esta situación tan importante que existe, tan importante que se da, que es pues este tema relacionado a cuándo establecer obligaciones, cuándo no establecer obligaciones en las reglas de carácter general. Hoy por lo pronto pues hay una falta de distinción en esta parte y por eso pues hoy con la mano en la cintura se implementan reglas de carácter general y pues al final en estas se establecen obligaciones y pues muy pocos, pero muy pocos son los que efectivamente se tratan de defender por estas situaciones tan arbitrarias, Alberto. Pues ya decíamos, es un tema espinoso, un tema que nos escuece cuando lo abordamos, lo estudiamos. Y bueno, pues ya para ir concluyendo el programa, no dejamos de invitar a nuestros amigos a que vayan considerando la inscripción justamente en la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, donde se abordan este tipo de cuestiones que nos permitirán pues interpretar correctamente las disposiciones para que a través de una argumentación que no solamente se argumenta en un litigio, hay muchas maneras por las que continuamente estamos argumentando en materia jurídica y con un impacto fiscal. Entonces, bueno, pues les invitamos a que vayan considerando la inscripción para el próximo 22 de septiembre de 2023 a esta especialidad, que vale la pena decir, pues cuenta por supuesto con su registro de validez oficial de estudios, así es que saldrán con una cédula. Pues sí, ese es el tema interesante en esta parte de las fuentes, que hay un debate, una discusión en cuanto a las reglas, hasta dónde pueden establecerse este tipo de obligaciones, como bien lo comentas, y bueno, pues ahí en la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, en la de procesal fiscal también hay un tema de las fuentes del derecho, y bueno, pues vemos cómo este ejemplo de las reglas, este ejemplo de las cláusulas habilitantes, pues están generando una crisis de credibilidad, una crisis de certidumbre propiamente, pues en la materia fiscal, Alberto. Lleva a una inseguridad jurídica porque, bueno, se ha dicho en repetidas ocasiones y tú lo has comentado también, que, bueno, pues tiene que ver con la previsibilidad, ¿no? Y si la previsibilidad, pues también tiene que ver con un procedimiento jurídico que marca o que encuadra un actuar de la autoridad que nos da la certeza y la seguridad jurídica. Y bueno, pues estamos viendo que estamos viviendo tiempos donde la seguridad jurídica pues realmente se está viendo vulnerada. Así es. Y bueno, ya el extremo de que ni siquiera se publique en el Diario Oficial de la Federación, eso ya es una... ¿Perdón? Parece chiste eso, la verdad. Sí, no, sí, eso ya parece chiste, ¿no? O sea, hay que meterse a la página del SAT y ahí ver dónde están las cosas. Y si mañana lo quitan y yo cumplí con el requisito de ese día, pues donde hay una evidencia de que estuvo vigente, que no estuvo vigente, que así estaba la regla. No,
situación verdaderamente lamentable lo que estamos viendo hoy. Estamos cada día alejándonos más de la certidumbre, de la seguridad jurídica, y con ello pues nos estamos alejando pues también de un Estado de Derecho, porque pues la situación de que el comprobante pueda tener algún dato inexacto, me refiero a los complementos, pues esto simplemente es porque la autoridad lo está revisando pues con una regla que a lo mejor entró en vigor después, pero cuando entra en vigor, si resulta que simplemente lo subieron a la página y ya con eso se genera esa publicidad. El artículo 7 del Código Fiscal habla de que las leyes fiscales tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y pues aquí no pasa eso, y bueno, pues hay todo un desorden en esta parte que, bueno, pues es interesante también entender que pues hay un nicho ahí de defensa para los particulares ante estos problemas de las reglas de carácter general, pero el asunto más delicado, no sé si tú estés de acuerdo, Alberto, que pues finalmente los comprobantes fiscales, con el respeto que nos merecen, tendría que saberlo llenar, y sería tan fácil que lo llenara cualquier persona, porque eso lo que representa es dinamismo económico. El hecho de que sea ahora todo un tratado para saber cómo hacer los comprobantes desde hace ya 10, 15 años, pues simplemente se vuelve una torpeza más de las empresas, sobre todo las más pequeñas, pues que no tienen la estructura, la infraestructura, la capacidad, pues para estar muy al pendiente de todas estas cosas que estamos comentando. Y administrativa que implica ahora tener una persona especializada en el tema de los FDIs, ¿no? Así es, que ese es el principal problema de esto que estamos mencionando, ¿no? Se le ha llamado también el impuesto oculto, la carga económica que ahora tiene que erogar el contribuyente para cuánto le cuesta poder cumplir con sus obligaciones fiscales, tanto de forma como de fondo, ¿no? Así es. Pues simplemente el tener una computadora, el tener una internet, el tener que expedir el comprobante fiscal, todo eso representa costos, y bueno, pues esos costos los absorbe el particular, y bueno, pues nunca se ha dicho, por lo menos no ha salido en los precedentes del Poder Judicial algún criterio al respecto de esta situación, que en realidad tendría que atender a una mayor comodidad en el cumplimiento de obligaciones, mayor sencillez, ¿no? Como lo decían los principios de Adam Smith, y pues aquí pasa exactamente lo contrario. Contrario, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Amigos, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta semana. Mi estimado doctor, muchas gracias por tus comentarios, siempre nos ilustran. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Esa es tu casa. Muchas gracias, amigos, nos vemos la próxima semana. Listo.